Mi presentación. Sí, Sí, ok, ¿Está en bueno, pantalla completa o está en...? en pantalla completa, está perfecto. Ok, perfecto. Ok, bueno, ya estamos grabando, entonces quiero darles la bienvenida a todos los que están aquí en la llamada y los que van a ver esto en YouTube más adelante. Mi nombre es Jairo Rodríguez y soy un anciano de TechSpace, soy de los cofundadores originales del grupo. Hace en 2019 y ya me gradué y ya no soy en TechSpace, ni mucho menos. Pero hace un año estuve en Japón gracias a una oportunidad de hacer mi tesis, proyecto de graduación en el Instituto Tecnológico de Kyushu, que tiene muchísima infraestructura y experiencia en trabajo con nanosatélites. Ahí, cuando estaba de huérfano, Reinel Galindo, que está aquí presente, me adoptó y entonces lo invitamos a que dé una charla hoy. Reinel es un, no sé ni cómo presentarlo, siempre hablábamos tan en broma que no sé cuál es su título, pero es Tengo, PhD tengo un staff. slide de presentación, no te preocupes. Perfecto, entonces ahorita se va a Lo que presentar te él pases. informalmente, pero en resumidas cuentas trabaja en el Instituto Tecnológico de Kyushu en en el Testing Facility de pruebas ambientales para satélites. Entonces nos va a dar una charla de cómo es la experiencia de él y probablemente vamos a estar metiendo la cuchara para contar anécdotas y otros detalles interesantes de cómo ha sido el trabajo en QTech. Entonces, durante la charla, si tienen algunas preguntas o al final, siéntense bienvenidos de levantar la mano y interrumpir. Entonces, por favor, vengan. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias, Jairo. Como mencionó Jairo, mi presentación va a ser sobre las pruebas de supervivencia de ambiente espacial para satélites. Eh, es largo el título, pero básicamente estamos resolviendo la pregunta de si podemos mandar algo al espacio y va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, sin más, empiezo con la introducción. Me voy a presentar. Soy ingeniero de sistemas espaciales con maestría del Instituto Tecnológico de Kyushu, que es donde vino a hacer su pasantía Jairo. Y actualmente soy candidato a doctor en la misma área. Y durante mis estudios también estoy trabajando como investigador en el Centro de Pruebas para Nanosatélites de la misma universidad. Resulta que QTech o el Instituto Tecnológico de Kyushu es la universidad que tiene más nanosatélites lanzados por creo que es 5 o 7 años consecutivos. Así que sí, es la universidad número uno en el desarrollo de nanosatélites hasta donde sabemos. En ese centro de pruebas no solo se hacen pruebas para satélites que son desarrollados en QTech, sino que también muchas empresas y comercios que generan servicios espaciales hacen consultorías con QTech y nosotros hacemos las pruebas también para que ellos puedan validar sus sistemas con nosotros. La institución tiene varias certificaciones por parte de JAXA, esa NASA respecto a respecto a los certificados ISO y otros temas que facilitan el desarrollo de estos procesos, ¿verdad? En general, lanzar un satélite al espacio no es fácil y la mayoría de las veces se hacen con múltiples instituciones. Entonces, el hecho de que los temas se puedan estandarizar hacen mucho más fácil todo este proceso. Em, entonces, yéndonos ahora al tema principal, estamos hablando de por qué hacemos las pruebas, ¿verdad? Es una pregunta que puede sonar obvia, como porque quieren probar, porque queremos saber si funciona, ¿verdad? Pero a la hora de definir qué pruebas vamos a hacer, tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos saber en específico. No solo funciona o no, ¿verdad? Sino que cómo va a funcionar, un montón de casos para las personas que sobrepiensan, ¿verdad? ¿Qué pasa si mandamos el comando 2 veces? ¿Qué pasa si hace mucho sol? Si estamos en el periodo de alto solar. ¿Qué pasa si estamos en un periodo bajo solar? ¿Se nos va a congelar el satélite o qué, verdad? Entonces, el, en, antes de decidir qué pruebas vamos a hacer, tenemos que definir por qué vamos a hacer qué pruebas.
Entonces, en general tenemos dos tipos de requerimientos. El primer tipo de requerimientos es el que brinda el usuario, ¿verdad? En primer lugar, ¿para qué queremos mandar un satélite? La gente no manda un satélite porque sí, porque quieren mandar cosas al espacio, sino que porque estamos interesados en conseguir información que o es, solo se puede conseguir mandando algo, algo al espacio o es más fácil que haciéndolo de otras formas, ¿verdad? Si no lo desarrollamos de esa forma, entonces estamos poniendo la carreta antes que los caballos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de trabajos se pueden realizar desde el espacio? Básicamente adquisición de información. Eh, Muchas veces es toma de fotografías de la Tierra, tomas de fotografías del espacio, adquisición de datos meteorológicos, toma de muestras espaciales, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, el primer tipo de pruebas que se suelen hacer son los de el sistema que vamos a mandar al espacio puede hacer la misión que queremos conseguir. Para el caso de una cámara, ¿puede la cámara tomar fotos? Sí, no. Después, ¿puede la cámara tomar fotos a esta distancia? Sí, no. ¿Puede tomar la cámara fotografías a estas diferentes temperaturas? Si está a esta temperatura, es buena la foto, ¿cómo podemos hacer eso, verdad? Entonces, ese es el primer tipo de pruebas, ¿verdad? Para misiones que son de comunicación, podemos platicar con el satélite o tenemos que mandar mensajes y esperar mensajes, o es un sistema tipo walkie-talkie. Eh, Todos estos requerimientos que son por parte de la misión pueden ser probados usualmente por las personas que generan la misión y algunos de los temas que no se pueden probar así, se pueden realizar las pruebas en sistemas específicos para este tipo de proyectos, ¿verdad? Y lo segundo es la verificación de requerimientos técnicos. Estos requerimientos técnicos generalmente van ligados a cómo sobrevive el objeto que estamos mandando al espacio en el espacio, ¿verdad? La mayoría de los, creo que es de cultura general que la mayoría de un cohete no es lo que va a estar en el espacio, sino que la mayoría es solo el combustible. Algo así como el 80% de los cohetes es solo cómo va a llegar la cápsula al espacio, ¿verdad? Y con los satélites pasa algo similar. 80% del satélite no es la cámara, sino más bien los elementos que necesita la cámara para llegar al espacio y para sobrevivir en el espacio y hacer las maniobras que tengan que realizar allí, ¿verdad? Entonces, en caso de los requerimientos técnicos, eh, al hacer eh, trabajos con diferentes instituciones, tenemos que cumplir los requerimientos de todas las instituciones, ¿verdad? En este caso, el proveedor de lanzamientos, quiénes las personas que realizan la misión, los usuarios que van a usar la información del satélite, etcétera, ¿verdad? Entonces, para verificar que estos requerimientos se cumplen, básicamente podemos hacer que la cámara sobreviva en el espacio, es que tenemos que verificar con este tipo de pruebas. Entonces, hablando de los requerimientos del proveedor de servicios de lanzamiento, el proveedor de servicios de lanzamiento es prácticamente la compañía que agarra su satélite y la pone en órbita. ¿Qué pasa en medio de todo eso? Básicamente se preocupa el proveedor de lanzamiento, ¿verdad? Pero ellos no pueden garantizar que el satélite va a llegar en una pieza, a menos de que ustedes se les provea eh, la información necesaria respecto a qué tan resiliente es su satélite o qué tan fuerte qué tipo de esfuerzos puede sobrevivir el satélite. Entonces, ¿qué vemos durante el lanzamiento? Durante el lanzamiento, no sé si han visto videos de lanzamientos de cohetes, pero en general es algo bastante violento, ¿verdad? Es literalmente una explosión en la parte posterior del cohete hasta que llegue al espacio, ¿verdad? Entonces, nos vemos sujetos a muy fuertes esfuerzos mecánicos,
tenemos en el espacio un montón de variación térmica debido a los eclipses y a la luz solar, que ya no tenemos una atmósfera que nos proteja de la luz solar. Eh, la contaminación que podamos incluir y que probablemente no es problema en la atmósfera, pero que genera muchos problemas en el espacio, como por ejemplo tocar sistemas electrónicos con nuestras manos, usualmente no es una preocupación, pero resulta que cuando tenemos un problema aquí en la Tierra, ¿verdad? Y digamos, dejamos muy sucio la tarjeta electrónica y eso genera un cortocircuito, eh, nosotros podemos solucionarlo, podemos cambiarlo, podemos limpiarlo, pero una vez que se mandan las cosas al espacio, desafortunadamente no podemos hacer ningún mantenimiento. Entonces tenemos que estar seguros de que no va a haber ningún tipo de problemas que puedan ser prevenidos de antemano. Entonces, la contaminación es uno de esos tipos de problemas. Y el otro tema es la radiación. La radiación solar es bastante fuerte cuando no se tiene una atmósfera. Aquí en la Tierra tenemos un montón de aire que absorbe bastante de esta radiación. Pero en el espacio tenemos un montón de componentes que pueden dañar varios materiales que no se dañan en la Tierra. Cosas como polímeros, por ejemplo, los lentes de las cámaras pueden ponerse opacos, los metales pueden oxidarse durante el lanzamiento y no funcionar correctamente en el espacio, eh, un montón de otros problemas, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que hacer que nuestra misión o nuestro objeto que cumple la misión, nuestro aparato que va a cumplir la misión, tiene que sobrevivir. Entonces, ¿cómo cumplimos con los proveedores de lanzamiento? Nosotros tenemos que, una de las formas más fáciles de cumplir es teniendo diferentes modelos de nuestro satélite o de nuestra misión, con el único inconveniente de que esto es relativamente de alto costo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros podemos hacer 1,000 satélites y podemos probar 500 de ellos, podemos estar bastante seguros de que los otros 500, si se hicieron de la misma forma, van a funcionar igual, ¿verdad? Em, pero a la hora de realizar las pruebas o de lanzar satélites por el alto costo, generalmente no podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, hay una clasificación de qué tipos de modelos se pueden generar a la hora de diseñar un satélite para realizar diferentes tipos de pruebas y así poder garantizar que el modelo que mandemos va a funcionar sin problemas. En este caso, tenemos una clasificación de 4, son el modelo ingenieril, de calificación, de protovuelo y el de vuelo, ¿verdad? El modelo ingenieril es básicamente una copia del modelo de vuelo, pero pero ese no va a ser lanzado. Generalmente ese se tiene en la Tierra y solo se utiliza para realizar pruebas y para realizar comparaciones en cuanto a los datos que obtenemos del espacio. Entonces, antes de lanzar el satélite, tenemos 2 satélites en la Tierra y uno de ellos, básicamente podemos hacer pruebas más fuertes eh, porque tenemos la ventaja de que sabemos que lo podemos reparar. Entonces, si no va a ser lanzado, podemos, digamos, probarlo hasta que falle y con este límite podemos definir qué pasa con el modelo de vuelo, ¿verdad? Si el modelo de vuelo va a estar sujeto a este tipo de esfuerzos o no. Tenemos Bueno, también, sí. quería meter a escuchar aquí un momento. Cuando yo estuve en QTech, tuve la oportunidad de trabajar en BERTS X. Ajá. No llegué a ver el modelo de vuelo, pero sí el modelo ingenieril. Y quería tal vez ejemplificar con eso, con ese proyecto. El modelo ingenieril de BERTS X era, con todas las marcas que yo tengo en el equipo, todo es un desastre. O sea, tenía un montón de cables por todos lados, los PCs tenían problemas, se quemaban componentes, pero ese es el objetivo. O sea, como dice Reiner, es hacer pruebas, encontrar todos los errores, corregirlos Fallar con el para que modelo ingenieril.
Es el Exactamente. objetivo. Sí, Y de hecho, si tienen la oportunidad de ir al laboratorio Delta, los que están acá en la llamada, los que ven el video, ahí van a encontrar la estructura mecánica del modelo de ingeniería del proyecto Irazu, el primer satélite de Tico. Entonces, ahí para que vean el modelo de ingeniería de nuestro satélite. Perdón, sí. listo. Gracias, Jairo. Entonces, sí, como dice Jairo, generalmente el modelo ingenieril es la primera versión funcional del satélite y como todo lo nuevo, generalmente falla la primera vez, ¿verdad? Pero ahí es donde estamos aprendiendo qué tipo de sistemas funcionan para mandarlas al espacio, ¿verdad? El objetivo es, como mencioné antes, el modelo de vuelo no lo podemos reparar. Entonces, tratamos de hacer el modelo de ingeniería primero, lo dañamos, lo volvemos, lo reparamos y el modelo de vuelo es una segunda versión que ya tiene todas los fallos que encontramos en el modelo ingenieril reparados o sustituidos o improvisados, ¿verdad? O sea, eh, no improvisados, quise decir mejorados, ¿verdad? Eh, para garantizar que la misión va a ser eh, un éxito, ¿verdad? De ahí tenemos el modelo de calificación. El modelo de calificación es parecido al modelo ingenieril, pero el modelo de calificación es la última versión del satélite después de realizar todas las reparaciones. Y este modelo de calificación se le hacen pruebas que van a ser mucho más fuertes que que los efectos que va a sufrir el satélite en el espacio, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? Si nosotros sabemos que en el cohete va a estar va a sufrir unos esfuerzos de, qué sé yo, 50 gravedades, ¿verdad? En un momento, hacemos la prueba con el modelo de calificación a 60, 70 gravedades, que es sobre el valor que va a pasar en el cohete. Y si el modelo de calificación sobrevive, definitivamente el modelo de vuelo también va a hacerlo, ¿verdad? Con las pruebas térmicas, si nosotros hacemos un análisis y consideramos que el satélite va a estar entre menos 50 y 50 grados centígrados, el modelo de calificación lo ponemos otros 20, 30 grados centígrados en ambos extremos y miramos si sobrevivió o no. Y el único detalle con este modelo de calificación es que nosotros esperamos o eh, estamos de acuerdo con que se muera, ¿verdad? De que falle, de que se queme, de que se rompa, ¿verdad? Eh, Porque el objetivo es determinar cuál es el límite último del modelo de vuelo, ¿verdad? Y asegurar de que este límite está muy por arriba de los esfuerzos que va a sufrir en el espacio. Y, pero generalmente muchas instituciones no tienen el dinero para estar haciendo 3, 4, 5 satélites solo para lanzar uno, ¿verdad? Sobre todo cuando muchos de los componentes no son diseñados en casa o en la misma institución, un satélite puede salir bien, bien, bien caro. Entonces, también existe para este tipo de cosas el modelo de protovuelo. El modelo de protovuelo es cuando solo se va a hacer un satélite y este satélite, este modelo de protovuelo, se le hacen pruebas que van a ser por debajo de los niveles del modelo de calificación, pero por arriba de las expectativas del modelo de vuelo, ¿verdad? Y al final, al sobrevivir eh, todas estas pruebas, este modelo también va a volar. Entonces, prácticamente se hace todo con un solo satélite. Es más riesgoso, pero ahorra un montón, ¿verdad? Esto generalmente se hace únicamente cuando se utilizan componentes que ya han sido utilizados en otros satélites anteriores o en, en sistemas que ya han sido probados anteriormente. Para el caso el proyecto en el que estaba trabajando Jairo, es un proyecto que lleva varias generaciones, ¿verdad? Entonces, como dice él, tuvieron un montón de errores, hay un montón de cambios en las placas, pero bajo la herencia de los modelos anteriores. Sin embargo, si ellos en lugar de diseñar algo nuevo hubieran utilizado eh, el mismo diseño que el diseño anterior,
muy probablemente podrían haberse saltado todos estos problemas e inmediatamente tratar de realizar un modelo de protocolo, ¿verdad? Ahora, ese no es el objetivo de la misión del proyecto para el que estaba haciendo Jairo, entonces no lo hicieron así, pero es algo que empresas comerciales que prácticamente brindan los mismos servicios todos los años tratan de hacer. Entonces, otras cosas que se pueden hacer, aparte de tratar de romper el satélite, son pruebas y análisis, generalmente análisis computacionales, simulaciones. Esto me imagino que ustedes ya conocen durante su carrera, ¿verdad? Tratan de trabajar con software para hacer simulaciones, dibujos para realizar interferencias y demás, ¿verdad? Y brindando especificaciones de diseño, ¿verdad? Ahí disculpen el error que escribí, SPI. Pero sí, entonces, esas son las formas en las que podemos cumplir antes de lanzar el cohete, ¿verdad? Entonces, ¿de qué o cómo hacemos estas pruebas, verdad? Si ya sabemos que el satélite va a sufrir estos esfuerzos, o ya sabemos que el satélite va a estar a estas temperaturas, o sabemos que el satélite va a estar sujeto a esta radiación, ¿cómo, cómo probamos esto, verdad? Entonces, una de las pruebas que hacemos es sobre el ambiente térmico, ¿verdad? El ambiente térmico en el espacio es bastante violento y drástico los cambios. Generalmente aquí en la Tierra tenemos cambios, digamos, a lo más donde en los países que hay invierno o en los países que hay veranos calientes, la variación de temperatura es de 0 a 40 grados o de -10 a algo así afuera, ¿verdad? Y en lugares donde sí es como más extremo, como ya es el Polo Norte o algo así, tenemos como algo como -40, ¿verdad? Afuera. Pero en el espacio eh, no hay no tenemos atmósfera que caliente nada, ¿verdad? Entonces, si no estamos bajo la luz directa del sol, prácticamente cualquier objeto que esté en esta disposición solo está irradiando y no absorbiendo nada de calor. Entonces, las temperaturas que pueden alcanzar son de -100 grados centígrados de superficie, -70 grados centígrados, ¿verdad? Y una vez que salen de la sombra y el sol eh, pega directamente en la superficie del satélite, entonces tenemos muy altas temperaturas sobre las cuales tenemos que garantizar que nuestro objetivo de emisión puede cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de satélites que están en una órbita de órbita baja, tenemos un perfil de temperaturas que va como de -70 grados centígrados a 70 grados, de -70 a 70 positivo, ¿verdad? Entonces, esto es bastante violento para diferentes sistemas, sobre todo sistemas electrónicos. Cámaras cambian su ajuste focal, cambian la cantidad de fotografías que se pueden tomar, la operación que puede tener un sistema de comunicación, ¿verdad? Si están muy calientes, tienen que apagar, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de influencias tenemos en el espacio? Tenemos la irradiación solar, que es lo que mencionaba. Tenemos que también considerar el albedo, que es la radiación solar que incide sobre la Tierra y que es reflejada por la atmósfera. Entonces, al final tenemos el mismo efecto de una piscina en la que la luz es reflejada y tenemos doble incidencia solar. Y tenemos también la irradiación terrestre, ¿verdad? Todo objeto que tiene masa genera radiación térmica. La Tierra no es una excepción y, por supuesto, el satélite tampoco es una excepción. Entonces, la forma en la que el satélite se deshace del calor o desprende calor es por medio de radiación. No tenemos aire en el espacio ni ningún gas, entonces no hay convección. Así que los únicos medios de transferencia de calor es radiación o conducción dentro de los componentes del satélite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo probamos que nuestro sistema no se va a morir? Hacemos las pruebas de termovacío, ¿verdad? Podemos hacer pruebas en cámaras térmicas. En las fotografías presento los sistemas que tenemos aquí en QTech.
En la parte superior podemos ver la cámara de termovacío para satélites de 50 kilogramos. Aquí se pueden hacer pruebas para satélites de 50 kilogramos o menos, pueden ser también pequeños, pero como pueden ver en la imagen, tenemos una superficie completamente oscura y lo que utilizamos es de la cámara, ¿verdad? Y esta cámara temperaturas superficiales de menos 170 grados centígrados y a esa temperatura se tiene el mismo efecto que teniendo un objeto en el espacio, ¿verdad? Y la forma en la que simulamos el calor del Sol o el calor de la Tierra o de los cuerpos celestes que se orbiten es por medio de calentadores externos, ¿verdad? En este caso ponemos unas placas planas que al ponerles corriente eléctrica tienen una resistencia que se calienta y llega a altas temperaturas y después este calor es variado directamente sobre el satélite, ¿verdad? El componente. Entonces, estos sistemas pueden hacer una simulación de una órbita o varias órbitas y así sabemos durante ese proceso, ¿verdad? Podemos estar diagnosticando el satélite, ¿verdad? Y a la hora de hacer la prueba y finalizar, si vemos que hay cualquier problema, de aquí sí podemos sacarlo, repararlo o mejorar el componente y volver a hacer la prueba, ¿verdad? En la misma cámara térmica. Y también tenemos otros tipos de diagnósticos, ¿verdad? Como estación terrenas que podemos conectar el satélite con cables si queremos, ¿verdad? Para hacer debugging. Y de esta forma podemos saber que el satélite va a sobrevivir primero el vacío, no estar bajo una atmósfera, y segundo los rangos de temperatura que van a sufrir en el espacio, ¿verdad? Em, tenemos también otro de los problemas que tenemos es la etapa de lanzamiento, ¿verdad? En la etapa de lanzamiento, como mencioné antes, es bastante violenta y la mayoría de los problemas se generan en dos etapas de lanzamiento. La primera es en la ignición. Tenemos muchas vibraciones sobre toda la superficie del cohete y aunque el satélite está fijo en el cohete, eso hace que todas las vibraciones del cohete sean transferidas hacia el satélite directamente, ¿verdad? El ruido también generado por las explosiones rebota sobre las paredes del cohete y genera otro tipo de vibraciones también en el satélite, ¿verdad? Y tenemos también la segunda parte en donde tenemos otros problemas en la segunda etapa de separación. Cuando tenemos un cohete con varias etapas, generalmente la forma en la que se separan las partes del cohete es por medio de una explosión. Entonces, esta explosión genera un golpe fuerte sobre las estructuras de los satélites y pueden hacer que se quiebren o que se rompan tornillos, que se quiebren los lentes de cámaras, que se dañen sistemas electrónicos, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos pruebas para esto? Eh, tenemos mesas de vibraciones pueden, que generan eh, diferentes rangos de frecuencia. Básicamente es en un barrido de frecuencias desde hasta 5 oscilaciones por segundo hasta 2000 oscilaciones por segundo, con una fuerza de 28 a 35 kilómetros, ¿verdad? Em, Esto genera que todo el perfil de vibraciones que podría sufrir un satélite en el cohete y sabemos que si sobrevive esto, podemos también tener un perfil de a qué frecuencias es que puede fallar el satélite. Y si sobrevive durante el rango de frecuencias que el proveedor de lanzamiento proporcione, entonces no deberíamos tener ningún problema. También tenemos la mesa de pruebas de impacto, que son las que básicamente es un martillazo sobre la base en la que se fija un satélite y esto simula las separaciones, como mencioné antes, ¿verdad? De segunda etapa, donde básicamente tenemos una explosión, ¿verdad? Que separa las partes del satélite. Entonces, Esa bajo prueba esto. Ujú. del impacto, ¿cuántos infartos al año causa más o menos?
Sí. Bueno, aquí en QTech estamos haciendo, digamos, una prueba cada 2 semanas en promedio, digamos. Y donde se tiene más problemas es, digamos, cuando se tienen componentes nuevos, ¿verdad? Sobre todo eh, modelos que son hechos por estudiantes de colegios o estudiantes universitarios. Y, y sí, digamos, uno de cada 15 diseños está fallando y genera completamente destrucción de alguno de los componentes. Normalmente, lo que más falla son sistemas electrónicos. De hecho, como, digamos, una soldadura no fue hecha de manera profesional, o tenemos problemas de fábrica también, ¿verdad? Donde componentes electrónicos, una resistencia, se zafa, ¿verdad? Y al final de las pruebas el infarto se genera cuando el satélite solo no enciende y no se sabe por qué, ¿verdad? Cuando todo se mira a simple vista bien, ¿verdad? Entonces, sí tenemos este tipo de incidentes con las mesas de impacto y la de vibración. Entonces, eh, ¿qué otro tipo de pruebas tenemos que hacer? Las pruebas de comunicación, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que una vez que el satélite esté en el espacio, podemos platicar con él, ¿verdad? Si no, no podemos conseguir la información, cualquier información que genere, ¿verdad? Eh, el, donde los objetivos de la misión dependen mucho de la distancia a la que esté el satélite, si éste puede apuntar o no, y el tiempo que tenemos para generar los datos, ¿verdad? Sobre todo en sistemas que están en baja órbita, tenemos un límite de tiempo. Los satélites duran entre 6 meses a 2 años, y generalmente no podemos saber cuánto tiempo va a estar el satélite en el espacio hasta que está allí, ¿verdad? Entonces, tenemos que garantizar que podemos conseguir los objetivos de la misión durante este tiempo, y que podemos no solo tomar las fotos o adquirir los datos o tomar las muestras, ¿verdad? Sino que también tenemos que garantizar que podemos mandar esta información a la Tierra, ¿verdad? De regreso. Entonces, ¿cómo hacemos estas pruebas de comunicación? Tenemos las pruebas en las cámaras anecoicas. Eh, Básicamente se mide aquí el patrón de radiación del satélite, se monta sobre una mesa rotativa, y la mesa rotativa simula el movimiento del satélite en el espacio, y se pueden ver aquí a la izquierda, tenemos como una antena que mide qué tan fuerte es el patrón de radiación dependiendo de la posición del satélite, y así podemos garantizar que se va a comunicar, eh, ya sea en todas las posiciones, si no tiene un sistema de control de movimiento, o en las posiciones que se espera apuntar el satélite, ¿verdad? Entonces, es un proceso de preparación larga, pero al hacer todas estas pruebas, nosotros al final, o al menos las pruebas que están estandarizadas para este tipo de cosas, podemos garantizar que el satélite va a sobrevivir y que va a cumplir nuestra misión, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos, y a realizar este tipo de pruebas es lo que me dedico. Así que si tienen preguntas, estamos abiertos para responderlas. Bueno, yo quería ver si usted nos podía dar así como en cortito cómo es la línea de tiempo y qué pruebas se le aplican a un satélite simple como VERSX o alguno que use VERSBUS. Porque recuerdo Ok. que habían varias sesiones de ciclado térmico y con diferentes ciclos de diferentes duraciones y luego vibración, pero eso era después porque era una prueba más corta. Entonces, en general, digamos, cuando yo ya tengo mi buena ingeniería, ¿cómo son las Sí, pruebas? sí. Entonces, asumiendo que ya tenemos un diseño fijo y que ya decidimos cuál es nuestra misión, ya sabemos cómo la vamos a cumplir y los tiempos, ¿verdad? Las pruebas que tenemos que cumplir generalmente son dependiendo de quién es nuestro servicio de lanzamiento, ¿verdad? Tenemos, como mencioné al principio, tenemos dos tipos de pruebas. Primero, las que nos garantizan a nosotros que nuestro sistema va a sobrevivir. Eh, Estas generalmente son los problemas cuando ya está en el espacio, ¿verdad? Entonces, los perfiles que se esperan son, eh,
bastante variación térmica. Si se va a lanzar un satélite a órbita baja, como es la mayoría de los casos, tiene que pasar por una prueba de termovacío que se le llama ciclos térmicos, donde se somete el satélite a que digamos 10 4 5 10 ciclos de cambios de temperatura entre -70 a 70 grados centígrados y se hacen pruebas o se trata de comunicar con el satélite dentro de la cámara durante todos esos ciclos, ¿verdad? Las otras pruebas que se realizan es la prueba de balance térmico, que es mantener el satélite a muy baja temperatura o muy alta temperatura durante múltiples horas. Una órbita baja solo dura 90 minutos, entonces podemos esperar que el satélite esté en baja temperatura por más o menos 30, que es lo máximo, pero durante esta prueba podemos adquirir eh, datos del comportamiento térmico del satélite, cómo se mueve el calor una vez que utilizamos el satélite. Los sistemas de comunicación, por ejemplo, utilizan como radios, utilizan bastante potencia y por ende se calientan bastante, ¿verdad? Entonces, tenemos que garantizar que en altas temperaturas, aunque esté tratando de comunicarse durante todo el pase, pues puede estar funcionando, ¿verdad? Entre su rango de temperaturas. Y una vez que nosotros generalmente aquí es donde se presentan la mayoría de los fallos. Entonces, una vez que se realizan las pruebas y se resuelven los fallos y se realizan las pruebas de vuelta y todo funciona bien, es donde procedemos a las pruebas de impacto mecánico, ¿verdad? Porque las pruebas de impacto mecánico son las que requiere el sistema de lanzamiento, ¿verdad? El proveedor de lanzamiento. Y eh, no queremos decirle al proveedor de lanzamiento que sí sobrevive el satélite y después decirles que por un cambio, por algo que no tiene nada que ver con ellos, como digamos alta temperatura en órbita, tenemos que realizar cambios al satélite y volver a hacer las pruebas, ¿verdad? Porque no se les puede garantizar a ellos que el sistema va a funcionar de la misma manera si lo estamos cambiando. Entonces, este tipo de pruebas va hasta el final, ¿verdad? Generalmente empezando con la prueba de vibraciones, que es la que genera más problemas, sobre todo por los tornillos se zafan fácilmente en esta etapa. Y al pasar esta etapa, lo último que puede generar un problema son las pruebas de impacto, ¿verdad? Cuando, eh, por las etapas de separación del cohete, ¿verdad? Entonces, esta prueba es bastante rápida, básicamente solo es poner el satélite, darle un martillazo y ver si sobrevive. Entonces, esta prueba se deja de último, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente ese es el ciclo de pruebas, ¿verdad? Primero, cualquier prueba electrónica que se quiera hacer, se le llama el Breadboard Model Test, digamos, que se hace en la etapa de diseño, ¿verdad? Los sistemas electrónicos funcionan entre sí, sí. Entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la prueba se le dice de estructura, el modelo térmico estructural, que es se hace la estructura, se ponen todas las tabletas que ya se sabe que funcionan entre sí y se mira si sobrevive en el ambiente térmico, ¿verdad? Si no, se hacen los cambios y una vez que sí sobreviven, se hacen las pruebas mecánicas, ¿verdad? Y una vez que ya tenemos eso, ya podemos garantizar que el satélite va a cumplir la misión. Bien, muchas gracias. Yo quería contar una anécdota del proyecto IROSUF, del satélite de acá. Ese satélite no fue parte de BIRDS, pero como Juan José estaba allá en QTech, aprovechamos para mandar el satélite y probarlo junto con todo BIRDS y de hecho lanzar la estación espacial al mismo tiempo. Yo estaba en el colegio cuando estaban haciendo esas pruebas, realmente no tengo conciencia de nada y lo que tengo son historias de historias. Pero me contaban, por ejemplo, que mientras, en una de las tantas pruebas de ciclado térmico, como que, creo que era Juan José, como que se cansó de esperar y en vez de dejar que la temperatura se estabilizara, abrió la cámara una vez para irse a almorzar. Eso causó muchísima condensación en el satélite al punto que estaba goteando. Eh, Juan y José dejó un excelente ejemplo que todavía hoy explico ok, a pero las personas que llegan aquí. Eh, sí, uno de los problemas que tenemos aquí y es completamente entendible, ¿verdad? Es que las cosas en el espacio o en vacío, cuando tenemos la presión del aire, ¿verdad?
funcionan completamente diferentes. Uno de los problemas con los que lidiamos aquí a diario y es que si ustedes están en un lugar con aire acondicionado, por ejemplo, ¿verdad? Y salen y hay un solazo afuera, tenemos problemas de que empezamos a sudar y todo eso, ¿verdad? Si regresamos otra vez al lugar con aire acondicionado, los que usamos lentes, tenemos el inconveniente de que se nos empiezan a poner como ahumados los lentes, tenemos botes de agua sudados, ¿verdad? Por el estilo, por la condensación, ¿verdad? En el aire hay agua. Y cuando estamos haciendo todo este tipo de pruebas, en el estrés que estamos de hacer todos estos tipos de pruebas a tiempo, lo único que vemos es números, ¿verdad? Sin estar pensando exactamente qué es lo que está pasando. Uno dice, pongo el satélite a -70, pongo el satélite a 100, y eso solo es un número para uno, hasta que uno ve el objeto directamente, ¿verdad? Y durante estas pruebas nosotros no estamos viendo el objeto porque está dentro de una cámara. El caso de Juan José, su sistema tenía que hacer reciclado térmico y tenía que tenerlo a, digamos, algo como a -50 °C. Y cuando se termina la prueba, uno tiene que esperar a que el sistema regrese a la temperatura ambiente para evitar que, que el satélite empiece a sudar, digamos. Pero el tema de Juan José fue especial porque él no esperó nada. Entonces, toda la cámara estaba a, digamos, -50 °C, una temperatura así súper bajísima. Y una vez que abrió el aire súper caliente, inmediatamente se pegó a todas las paredes, se pegó a sus componentes y se congeló literalmente, un bloque de hielo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es difícil de entender cuando uno no tiene atmósfera, ¿verdad? ¿Cómo es que ponemos el satélite a -70 y en las fotos de la de la estación espacial se mira igual, se mira como cuando está a temperatura ambiente, pero uno tiene la imagen aquí de que las cosas, si están calientes, están echando humo y si están frías, están congeladas, ¿verdad? Entonces, cuando se ve por la ventana que todo está bien a esa temperatura, uno cree como, no, solo abra la silla de todas formas. Y ahí es Sí, donde pasan este tipo de problemas, ¿verdad? claro. Pero lo que me pareció curioso es que, a lo que entiendo, parte de lo que yo que tomar esa decisión es que estaba un poco frustrado porque había pruebas que estaban fallando. No sé si era algún módulo de comunicaciones o qué, pero algunos de los componentes que compraron de Space no estaba funcionando desde antes. Entonces era como mucho estrés. Entonces, que lo abrió y se fue a almorzar y volvió y lo vio así. Y bueno, él dice que lo echaron en arroz. Yo creo que eso ya es muy exagerando la historia. Pero que cuando probaron todas las placas después, había una que estaba fallando. Y dijeron Ajá, como, pues pucha, bueno, se jodió por la lluvia que hubo dentro de la cámara. sí. Y entonces compraron el componente, no, lo cambiaron y eso resolvió el problema anterior. Entonces parece Ajá. que ya desde antes lo que estaba fallando, solo lo detectaron en ese momento por haber cometido el error de Por ciclado ese otro térmico. error, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé, es Sí, como sí, una la historia verdad muy es que, loca, pero sí. y la verdad es que hay un montón de problemas así, ¿verdad? El inconveniente con los sistemas satelitales es que no podemos ver los problemas hasta que pasan, ¿verdad? Y no queremos que ese problema pase en el espacio cuando ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Por él. Entonces, sí, desafortunadamente las pruebas que hacemos no garantizan en un 100% de que un satélite va a funcionar, ¿verdad? Pero sí aumentan las probabilidades de éxito exponencialmente, ¿verdad? En comparación a no hacer ninguna prueba, ¿verdad? Entonces, sí, muchas veces tenemos esos sistemas de suerte, muchas veces tenemos lo opuesto, ¿verdad? De que el satélite cumple pasa todas las pruebas, tal vez algo más grave que lo que va a pasar en el espacio, y llega al espacio y de todas formas falla. Entonces, sí, a veces tenemos mala suerte, a veces tenemos buena suerte. Para el caso de Juan José, a mí me alegra que su proyecto fue un éxito al final. Entonces, qué mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si alguien más de los que están acá tiene alguna pregunta. Porque si no, quería agradecerle. Más bien duramos mucho y yo sé que esto está en medio de una prueba actualmente, entonces Sí, no quiero atrasarlo mucho más. Pero sí, ¿no? no, no hay Entonces, problema, no hay problema. Sí, muchísimas fue un gracias por gusto. sacar el rato
no hay nada. Em, no, muchas gracias. Muchísimas No, gracias, sí. gracias a ustedes por invitarme. Y pues, si puede quedarse un segundito, ¿Ok? estaría genial. Pero hasta luego. Ok, Eh, listo. Gracias. em,